Ajá.
Buenas noches. A las 8:05 empezamos la clase, ¿ya? Por favor, demos unos minutos para ver si llega un poco más de alumnos.
Muy bien, buenas noches. Hoy día vamos a desarrollar la clase de manejo del paciente traumatizado múltiple. Déjenme ir. Me avisan, por favor, si estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se puede ver en su pantalla. Ok, gracias. Muy bien, entonces hoy día vamos a tener una clase es un poco extensa, les ruego un poco de paciencia y si pueden poner la mayor atención posible, creo que vamos a ganar todos. Manejo inicial en el paciente con trauma múltiple. También el trauma múltiple lo conoce también como politraumatizado. El trauma existe desde que el hombre existe en el mundo, en la Tierra, ¿no es cierto? Aquí ven ustedes solamente un ejemplo, un huaco de la cultura mochica, donde ven a un varón que tiene un pie amputado y que se ayuda para caminar con un bastón. Probablemente tuvo alguna lesión que tuvieron que cortarle parte del pie o todo el pie. Actualmente, ¿cuál es la causa más frecuente de trauma múltiple? Son los accidentes de tránsito, ¿no? Acá en el Perú, especialmente en Lima, pues somos unos energúmenos manejando, entonces tenemos la cultura del manejo a la defensiva. Entonces, son frecuentes las lesiones, los accidentes de tránsito en Lima, muy frecuentes en provincias si bien es cierto, no son tan frecuentes, pero cuando estos se producen no es que se choque un carro, se cae un ómnibus, ¿no es cierto? Y hay varias decenas de muertos, lamentablemente, en algunas oportunidades. El manejo del paciente traumatizado lo hacemos antes del hospital y dentro del hospital. El llamado sistema prehospitalario es cuando trasladamos al paciente que ha sufrido una lesión, un trauma múltiple, del sitio donde ha sufrido esta lesión al centro hospitalario. La, la, el objetivo es a la institución apropiada y más cercana, en ese orden, apropiada y más cercana, la que reúna las condiciones para poder atender en forma adecuada al paciente. Esto significa todo es planificación, todo es dinero, ¿no? Pero que en este caso tiene ¿qué diría yo? Una gran recompensa cuando podemos salvar muchas vidas. Hay que hacer una guía para el transporte y los protocolos, tiene que haber una dirección médica que se comunique por vía radial o telefónica, ¿no? Ya preestablecida y esto se tiene que revisar periódicamente para mejorar el sistema. Cuando lleguen al hospital, igualmente tiene que haber una planificación. El trabajo, señores, es en equipo, ¿sí? Es lo que se hace en el mundo y es donde se alcanzan mejores éxitos. Tenemos que tener un personal entrenado, equipo instrumental adecuado, un equipo de laboratorios adecuado, los rayos X, toda la infraestructura tiene que ser de acuerdo al manejo que hacemos de estos pacientes eh, traumatizados múltiples. Esta es la sala de trauma shock, ¿sí? Fíjense qué bonito, ¿no es cierto? Qué lindo. Ojalá que todos los hospitales y los centros médicos pudiéramos tener esta sala, ¿sí? Con monitores, con una serie de avances. Si lo pueden tener, ténganlo.
pero lo que les voy a demostrar en esta charla es que con menos recursos, con nuestros recursos actuales, podemos hacer mucho, ¿no? Por salvar la vida de los pacientes. Si usted trabaja en un sitio de estos, aleluya, felicidades por ustedes. Pero también en nuestra realidad podemos adaptarnos cosas que van a aliviar al paciente. ¿Cómo nace esto de la necesidad de manejar el paciente en trauma? El trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Hasta los 44 años es la principal causa de muerte en los países desarrollados. En países como nosotros alcanza entre el tercer y cuarto grado en el ranking como causa de muerte. ¿Sí? En Estados Unidos se producen 150.000 muertes al año. Significa que cada 5 minutos se muere un, un paciente por trauma, por accidente de tránsito, violencia urbana, qué sé yo. ¿Sí? Y esto les cuesta a los americanos 400.000 millones de dólares. Es una millonada, ¿no es cierto? Por eso ellos le llamaron, a fines del siglo XX, en los años 1900, le llamaron la epidemia silenciosa, porque nadie se daba cuenta, ¿no? Hasta que comenzaban a echar números. Bueno, eso pasa en los países adelantados. En nuestro país, ¿qué pasa? ¿Ah? En nuestro país, la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Sobre todo en la niñez, ¿sí? Pero hay, como ya les dije, en el Perú, entre el cuarto, tercero, a veces quinto, ahí se mueve el trauma como causa de muerte. En un estudio que realizamos hace algunos años, solo en Lima se mueren 4 a 5 pacientes por día por accidentes de tránsito. Y en el Perú se mueren 9 por día solo por accidentes de tránsito. Aquí no hablo de violencia urbana, el sicariato que está tan frecuente lamentablemente ahora en estos tiempos, los asaltos, ¿ah? No hablo de los incendios, etcétera. Solamente por accidentes se mueren 9 pacientes diarios. Significa más de 3.000 muertes al año. ¿Mm? Y todavía hay gente que no le quiere dar el valor al trauma. Pero además, por cada muerte que se produce, 3 pacientes quedan incapacitados permanentemente. Significa que ese paciente deja de producir económicamente, que alguien lo tiene que cuidar, un familiar, un amigo, o tiene que contratar a alguien, lo que significa gasto en dinero. ¿De acuerdo? Yo les voy a hablar de un curso, de un protocolo, de una guía, llámenlo como ustedes quieren, que se llama ATLS, que es un programa de utilidad comprobada y necesaria para el manejo de estos pacientes y que uniformiza el lenguaje en que podemos hablar. Este es el ATLS, por sus siglas Advanced Trauma Life Support, que es el curso avanzado de soporte vital en trauma. Esta es una marca registrada, solamente lo dicta el Colegio Americano de Cirujanos. En el Perú, quien tiene la licencia es el Comité Peruano de Trauma. Si alguna vez tienen oportunidad de hacer este curso, háganlo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Muy bien. En trauma, ¿por qué se mueren los pacientes? Los pacientes se mueren en 3 momentos, en 3 ondas o en 3 fases. Lo que se ha llamado la distribución trimodal de muerte en trauma. La primera onda o la primera fase es la muerte inmediata. Es la muerte que sobreviene en los primeros minutos después del accidente. Luego viene la muerte temprana, la que sucede un poco más de una hora de que se ha producido el accidente o trauma. Es lo que algunos llaman the golden hour, la hora dorada. ¿Sí? La muerte ocurre entre los primeros minutos y algunas horas después de producido el accidente. Y finalmente, la tercera onda o fase es la muerte tardía. La muerte sobreviene
varios días o semanas después del trauma. Atención con esto, pregunta de examen. A muertes inmediatas, ¿por qué son causadas? Causadas por laceraciones cerebrales, laceraciones del tronco cerebral, lesiones de la médula espinal alta. Ahí se mueren casi a los pocos minutos de sufrir el daño por el trauma. Pero también se pueden morir cuando hay lesiones cardíacas o hay ruptura de aorta o grandes vasos. Poco o nada podemos hacer ahí, ¿sí? Poco o nada podemos hacer ahí, ¿de acuerdo? Salvo que tengamos un sistema prehospitalario que te lleve antes de los 15 o 20 minutos a un centro hospitalario. ¿El ideal cuál es? Transporte aéreo, helicóptero, ¿no es cierto? Entonces, poco o nada podemos hacer acá con nuestro sistema de ambulancia, pues con el tráfico que manejamos, Dios nos libre. ¿Sí? Aprovecho para decir, la causa más frecuente de muerte por, por trauma múltiple es el traumatismo encefalocraniano, ya lo están viendo ustedes, laceraciones cerebrales, del tronco cerebral, lesiones de médula espinal. ¿Sí? La, la muerte temprana, y atención, la muerte temprana en la famosa hora dorada, se produce ¿por qué? A nivel cráneoencefálico, hematoma subdural o epidural. A nivel tórax, hemotórax masivo, neumotórax, atención. En abdomen, ruptura de víscera sólida, vaso, hígado. Y por fracturas mayores. ¿A dónde? En pelvis y fémur. Escuchen bien lo que les voy a decir. Estas causas matan al paciente varias horas después que se ha producido el accidente. Es donde este curso, guía, protocolo llamado ATLS ha demostrado una eficacia altísima para evitar que se mueran los pacientes. Como yo soy exagerado, digo, si un paciente con estos diagnósticos se muere en una emergencia, es porque estamos trabajando mal, porque no estamos teniendo personal adecuado, que tenga una buena capacitación. ¿De acuerdo? Estas son muertes prevenibles. ¿Y cómo las vamos a prevenir? Aplicando nuestro protocolo de ATLS. La muerte tardía son los pacientes que, Dios es peruano, dicen, no se murió en la segunda fase, pero entran en disfunción orgánica múltiple, sepsis, y se mueren días o semanas después de producido el accidente. Y este es el resumen. 50% de las muertes son inmediatas, 30% son tempranas y 20% son tardías. Aquí es donde nosotros debemos actuar para evitar que se mueran estos pacientes. Y acá tienen el gráfico de los tres momentos, la onda trimodal de las muertes en trauma. ¿Qué es el ATLS? Aparte de la sigla que le dice. ATLS aparece a fines de los 1980, lo organiza el Colegio Americano. Si hay tiempo les cuento la historia, cómo se originó, pero que en su momento, cuando apareció, rompió varios paradigmas de la educación en medicina. Primero dijo, vamos a hablar de las prioridades, ¿sí? Y para eso hizo el enfoque del A, B, C, D, E. Fue el primero en el mundo que sacó este enfoque. Después lo han ido, las cosas buenas se copian. Enhorabuena que las cosas buenas se copien. Y habló este ABCD, que suena bonito, era de acuerdo a qué? A las prioridades. ¿Qué son las prioridades? A ver, si yo pongo 4 animalitos, al primero lo cuelgo tipo el lejano oeste, ¿no? Así colgado ahí en un árbol ahí, con la soga al cuello. Al segundo le hago un neumotórax, atención, en el tórax izquierdo. Al tercero, al tercer animalito le clavo una
un punzón, un punzón puntiagudo, ¿no? En el hígado para que sangre el hígado. Y al cuarto le soy capaz de hacerle un hematoma subdural. Pregunta, ¿quién se muere primero? Se va a morir primero el que tiene la obstrucción de la vía aérea, el que está ahorcado. Se va a morir antes que cualquiera de los otros animalitos que hay. ¿Quién se muere en segundo lugar? El que tiene el problema respiratorio, el que tiene el neumotórax, hace hipoxia, no puede respirar, no llega oxígeno, se muere. ¿Quién se muere en tercer lugar? El que tiene la herida en el hígado que está sangrando, le ha producido una hipovolemia, shock y se muere. ¿Y quién se muere al último? El que tiene el problema neurológico, el hematoma subdural. Entonces, de acuerdo a eso, establecimos nuestras prioridades. Aquí ya no interesaba lo que nos han enseñado, hacer una historia clínica, antecedentes fisiológicos, patológicos, personales, ¿no? Familiares, qué sé yo, ¿no? Una buena anamnesis, signos y síntomas, hacer un examen por regiones, llegar a un diagnóstico sindrómico, de acuerdo a eso pedir los estudios, los análisis y hacer los estudios de imágenes para llegar luego a un diagnóstico etiológico. Eso no lo hacemos acá. ¿Por qué? Porque el paciente se nos muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué es? El concepto es el siguiente: voy a evitar que este paciente se muera. Y entonces, ¿qué es lo primero que mata? La obstrucción de la vía aérea. Voy a evaluar primero A, la vía aérea. ¿Qué se muere después? Por problemas respiratorios a nivel del tórax. B, de bleeding, en inglés. Respiración y ventilación. ¿Quién le sigue? C, el estado circulatorio del paciente. D, ¿qué cosa es? Disfunción neurológica. Y la E es exponer al paciente, desvestir al paciente, y el colegio americano te incide, oiga, cuide la hipotermia, la hipotermia. Ya voy a hablar de eso después. ¿De acuerdo? Entonces, eso era el famoso enfoque ABCD para la evaluación y tratamiento. Tratar primero la lesión que ponga en peligro la vida del paciente de acuerdo a las prioridades, a nuestro ABCDE. No es importante tener el diagnóstico definitivo de inmediato. ¿Qué es lo importante? Que no se muere el paciente. Y el tiempo es esencial. Aquí corremos contra el tiempo. Hay que evitar que se muera, hay que ser rápidos, expeditivos, ¿sí? Y no ocasionar daño adicional en nuestro manejo del paciente. Y este es el ABCDE, ¿sí? ¿Qué es A? Vía aérea permeable con control de la columna cervical. ¿Y qué es control de la columna cervical? Inmovilización de la columna. ¿Qué cosa es B? Respiración y ventilación. ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado circulatorio del paciente y si hay una hemorragia, controlar la hemorragia externa. ¿Qué cosa es D? Buscar déficit neurológico, evaluar el estado neurológico del paciente. Y E es exponer al paciente y cuidarnos del medio ambiente. El medio ambiente en este caso es, oiga, hay que prevenir la hipotermia. Y este es el algoritmo, ese es el algoritmo de todo toda la clase de hoy día. El paciente sufre una lesión, llega al hospital, se hace la revisión primaria y la reanimación, luego se hace la revisión secundaria, se optimiza el estado del paciente, si es necesario trasladarlo o si yo soy capaz de resolver todos sus problemas, lo dejo en mi centro hospitalario. ¿De acuerdo? Durante todo este algoritmo existe la palabra reevaluación, reevaluación en forma permanente para ver la evolución del paciente. Aquí he dividido la revisión primaria de la reanimación por efectos docentes, pero en la práctica, la revisión primaria y la reanimación son fases simultáneas. Repito, son fases simultáneas. Aquí la voy a ver por separado, pero lo voy a tratar en algún momento
voy a hablar de uno y otro para que vean ustedes que no se les puede separar tan simplemente. Entonces empecemos con la revisión primaria. En la revisión primaria hacemos nuestro A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Y empezamos con A. ¿Qué cosa es A? La vía aérea permeable con control de la columna cervical. ¿Qué tenemos que pensar? La causa más, a ver, cuando estoy hablando de paciente traumatizado múltiple, no me refiero a aquel que tuvo una herida en la oreja derecha, pues, ¿no? O se golpeó el codo, o se arañó la rodilla. Son pacientes que tienen varios sistemas, varios órganos lesionados, ¿sí? Entonces, cuando llega un paciente, lo primero que voy a evaluar es la vía aérea. ¿Está permeable o no está permeable? ¿Está respirando solo o no respira solo? ¿Ah? La forma más rápida de evaluar es, señor, ¿qué pasó? Y te va a decir, sí, sí, se me cruzó un árbol, doctor. Si ya habla es porque tiene la vía aérea permeable, ¿sí? Pero la mayoría de pacientes delicados que nos llegan vienen inconscientes, vienen inconscientes. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea, ¿cuál es? La base de la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea superior. El paciente puede estar cianótico porque está inconsciente y la base de la lengua obstruye la entrada de aire. ¿De acuerdo? Hay que tener presente esto. Cuando yo digo control de la columna cervical, es inmovilización de la columna cervical. ¿Por qué? Porque en todo paciente traumatizado múltiple, hay que sospechar lesión de la columna cervical. Lesión de la columna cervical. Sobre todo cuando hay un trauma múltiple, cuando el paciente tiene alteración del nivel de conciencia o cuando se trata de un trauma único que esté por encima de la clavícula, también asumo que puede haber lesión cervical. Y entonces, ¿qué cosa hago? Inmovilizo la columna cervical. Inmovilizo la columna cervical. ¿Con qué? Con un aparato que se llama aparato de Thomas o que lo llamamos simplemente collarín, que tiene dos partes, una anterior y posterior, que fija, inmoviliza la columna cervical. ¿De acuerdo? Acá pueden ver ustedes, cuando llega el paciente de emergencia, le quitamos el collarín, pero le quitamos y acá esta persona está sosteniendo la cabeza del paciente. ¿Para qué? Para que la columna cervical esté alineada con el resto de la columna vertebral. ¿Qué cosa es B? Primero, pasa bien el aire desde la boca hasta la tráquea. ¿Pasa bien? Perfecto. Lo que nos tenemos que preocupar es que ahora ese aire que llega a la tráquea pase por los bronquios y que los bronquios pasen a los bronquiolos y que lleguen a nivel alveolo capilar, ¿no? Para que haya el intercambio oxígeno-CO2, ¿sí? ¿Cómo evaluamos eso? Con nuestras manitos y nuestro cerebrito. Con nuestras manitos unidas a nuestro cerebrito, ¿sí? Hacemos ese examen de semiología. ¿Se acuerdan de semiología? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Con eso yo puedo hacer diagnósticos. ¿De acuerdo? Con eso puedo hacer diagnósticos. ¿Sí? Por ejemplo, acá que venga, no se ve bien claro, tengo que actualizar esta figura. Pero acá, ¿qué llama la atención? Fíjese, el corazón está central. ¿Esa es, esa es su ubicación normal? No, debería estar más a la izquierda. ¿Sí? Y acá hay una homogeneidad diferente a la del lado derecho. Esto es aire. Este es un neumotórax, atención, que empuja el mediastino y fíjense la tráquea cómo la desvía. Esto es un neumotórax, atención, ¿sí? Los neumotórax son de dos tipos, el neumotórax simple y el neumotórax, atención. Fíjense, cuando es simple, hay una ruptura de un bronquiolo y el aire pasa a la cavidad pleural
pero el aire de la cavidad pleural también puede pasar al bronquiolo. Neumotórax simple. Ese neumotórax no mata, por lo menos en forma inmediata. Pero hay otro neumotórax que es unidireccional, del bronquiolo a la cavidad pleural. Se acumula ahí y no regresa por el bronquiolo. Entonces, se va acumulando en, en el espacio pleural. ¿Y qué va a hacer? Como no puede crecer hacia afuera porque tiene la parrilla costal, ¿qué cosa hace? Crece hacia la línea media. Y lo primero que hace es colapsar el parénquima pulmonar. Ese parénquima pulmonar ya no sirve, no produce, no hace intercambio oxígeno-CO2. Pero no solamente colapsa el pulmón, sino que empuja todo el mediastino. Fíjense la tráquea cómo está desviada. El mediastino, donde está el corazón, lo empuja y las venas cavas inferior y superior como que se oblicuan un poco y ya no entra la misma cantidad de sangre al corazón. Neumotórax, atención. Neumotórax, atención. Esto mata en horas. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Paciente chocado, vena del cuello dilatada, tráquea desviada. A la inspección vemos, en este caso de mi tórax izquierdo, casi no se moviliza. Amplexación, no se moviliza o está disminuida la amplexación. A la percusión voy a encontrar una hipersonoridad, timpanismo, y a la auscultación no voy a escuchar no escucho murmullo vesicular, no hay ruido pulmonar. Diagnóstico, neumotórax, atención. ¿Sí? Acá que vemos un taponamiento cardíaco, el corazón está crecido enormemente. Voy a encontrar venas del cuello, las venas yugulares dilatadas, la tráquea está central, los ruidos cardíacos están alejados y cuando le pongo un monitor de electrocardiograma veo los complejos pequeños. En una radiografía de tórax de pie o sentado, si yo encuentro un mediastino ensanchado, descartar, ¿qué cosa? Lesión de aorta, lesión de grandes vasos. Primera posibilidad, aorta. ¿Sí? ¿Qué cosa es C? Ya pasamos a control de la vía aérea, perdón, vía aérea permeable y control de columna cervical. B, respiración y ventilación. C es evaluar el estado circulatorio del paciente. Si uno está solo, esto te puede ayudar. Si yo le toco pulso en la carótida, ese paciente tiene por encima de 60. Si tiene pulso en la femoral, por encima de 70. Y si le palpo pulso en la arteria radial, está por encima de 80. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es D? Es bu- buscar déficit neurológico, evaluar el estado neurológico del paciente. Y esto lo hacemos con varios parámetros. Los más usados, nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Para el nivel de conciencia usamos una escala que ha sido probada y tiene como 50 años y se ha demostrado que es excelente. Es la escala de coma de Glasgow, que evalúa tres respuestas: respuesta motora, respuesta ocular y respuesta verbal. Yo no pretendo que se aprendan, son 15 puntos creo que es, 15 o 16, ¿no? Y cuando yo tengo 8 o menos de 8, el diagnóstico es coma, ¿de acuerdo? Es coma. Ya le voy a decir por qué es importante esto. Y la otra es ver las pupilas. Las pupilas están céntricas, reaccionan a la luz, son isocóricas. ¿Qué significa que son isocóricas? Que tienen el mismo tamaño en ambos ojos. O en un ojo está midriático, está dilatado. Si está dilatado, yo pienso que hay un efecto de masa dentro del cerebro. Si está en el ojo derecho, en el lado izquierdo va a tener un efecto de masa. Lo más probable en un traumatismo es un hematoma, subdural o epidural. Ya estoy llamando al neurocirujano. ¿De acuerdo?
¿Qué cosa es E? Exponer completamente al paciente y cuidarnos del medio ambiente. Exponer completamente al paciente, ¿qué significa? Fíjense, ya los equipos son multidisciplinarios. Lo comanda el médico, uno es el que toma la dirección, hay más médicos, hay enfermeras, hay técnicos, hay camilleros. El técnico ya no necesita que le digan, se mete la mano al bolsillo, saca la tijera y le corta la falda, el pantalón, la ropa al paciente. Hay que desvestirlo al paciente, ¿sí? Para verle la cara posterior, la parte posterior de la espalda, de la pelvis, para evitar que se nos pase alguna lesión, ¿sí? ¿Y qué significa medio ambiente? Proteger de la hipotermia. Ya sé que algunos de ustedes estarán pensando, la hipotermia, eso será para el Polo Sur, pues la Antártida, qué sé yo, ¿no? No, señores, hipotermia hay acá. Y no es que haya mucho frío ahora. ¿Ah? Hipotermia hay en verano. Cuando yo tengo 30 grados de temperatura, tenemos hipotermia. Porque cuando llega un paciente traumatizado múltiple, delicado, en estado de gravedad, ha perdido sangre. Cuando se pierde sangre, se pierde calor. Ya nos baja la temperatura. Llegamos y nos ponen líquidos, sueros, al medio ambiente. Al medio ambiente que esté muy caluroso, 30 grados. ¿Cuánto es nuestra temperatura? 37. Es menor que nuestra temperatura. Nos van a bajar más la temperatura. ¿Sí? Y la hipotermia te lleva a coagulopatía. Y entonces hay que cuidarnos de esto. ¿Ya? Hay que cuidarnos. Ya ampliaremos un poco más después. La reanimación. ¿Cuál es el concepto de la reanimación? Esto es importante. Toda lesión que pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata, al ser diagnosticada, identificada, siguiendo nuestra secuencia A, B, C, D, E, yo la diagnostico, yo la trato. ¿Sí? ¿De acuerdo? En esta fase de reanimación voy a pedir dos radiografías, tórax y pelvis. Siempre, siempre se pide esto. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy evaluando A, hago la revisión primaria y la reanimación. Está inconsciente el paciente, la primera posibilidad que tengo es que la base de la lengua esté obstruyendo. ¿Qué hago para evitar eso? Levantar la mandíbula a nivel de los ángulos del maxilar inferior. Si estoy solo, puedo hacerlo a través de levantando el mentón. ¿De acuerdo? Voy a aspirarle secreciones con una cánula rígida de metal. Voy a aspirar, ver si hay solo saliva, si hay sangre, si hay restos óseos, restos de muelas o prótesis dentales, etcétera. ¿Sí? Mientras hago todo esto, la columna cervical sigue inmovilizada. ¿Sí? Oiga, pero usted ha dicho que tenemos que quitar el collarín. Sí, tenemos que quitar el collarín, pero alguien nos sostiene la cabeza para alinear la columna cervical con el resto de la columna. Esto es cuando estoy solo, fíjense, con una mano fijo la cabeza para que la columna cervical esté estática y levanto el mentón. De esa manera la base de la lengua se levanta, ¿sí? Aquí faltaría alguien que nos esté fijando la columna cervical y levanto a nivel de los dos ángulos mandibulares, hago esta maniobra y se levanta la base de la lengua. Y acá está lo mismo que hemos hecho. Aquí sí alguien está alineando la cabeza de la columna cervical, estoy levantándola a nivel del ángulo mandibular, la mandíbula, y le estoy poniendo oxígeno además. ¿De acuerdo? Cuando el paciente está inconsciente y yo sospecho que hay una obstrucción por la base de la lengua, pongo lo que se llama un tubo orofaringeo.
también conocido como tubo de Mayo. Se pone así como ven ustedes en la figura y luego se gira 180 grados y estamos comunicando la boca, la abertura de la boca con el inicio de la faringe. ¿De acuerdo? En B, hemos dicho que hacemos nuestro examen semiológico, inspección, palpación, percusión, auscultación. Todos los pacientes con trauma múltiple reciben oxígeno, 12 a 15 litros por minuto. Voy a ver si se debe establecer, una vez que yo hago mi diagnóstico, debo establecer una vía aérea definitiva. ¿Qué es una vía aérea definitiva? Es una intubación orotraqueal. Colocar un tubo orotraqueal que pasa a través de la boca y llega a la tráquea. Esa es una vía aérea definitiva. La cricotiroidotomía también es una vía aérea definitiva, pero tenemos que decir que no puede ser muy prolongada, ¿sí? Lo recomendamos 12 horas, un poco más. Entonces, ¿qué significa? Que todos los que trabajamos en emergencia tenemos que ser capaces de conocer cómo se intuba al paciente. Y nosotros tenemos que tener un adecuado entrenamiento para manejar un laringoscopio y poner un tubo orotraqueal. Si yo no tengo los equipos, no tengo la capacidad y el paciente se me está poniendo cianótico, ya está inconsciente, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una punción de la membrana cricotiroidea, ¿sí? ¿Dónde está la famosa manzana de Adán, que es mucho más notoria en hombres que en mujeres? Es el cartílago tiroides, que se comunica con el primer anillo de la tráquea, que es el cricoides, que es el anillo cricoides. En la parte anterior hay una pequeña depresión, una abertura que está cubierta por una membrana, la membrana cricotiroidea. Entonces, yo puedo hacer, si está consciente, le pondré anestesia, si está inconsciente, haré un cortecito ubicando el sitio y con una pinza abro esa membrana y pongo un tubo que va a la tráquea y ya puse una vía aérea definitiva. Este paciente no se va a morir por obstrucción de la vía aérea. Se puede morir de cualquier cosa menos en A. La vía aérea va a estar permeable. ¿De acuerdo? En B, ¿qué dijimos que mata al paciente? Un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un, un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Y esto es lo que yo les explicaba hace algunos minutos. Un neumotórax a tensión es unidireccional, el aire sale del bronquiolo hacia la cavidad pleural. La cavidad pleural se llena de aire, colapsa el parénquima pulmonar, pero además empuja el mediastino. Fíjense cómo está la vena cava inferior. Acá, en vez de entrar así, se tuerce porque está empujada. El corazón va a recibir menos sangre. Si el corazón recibe menos sangre, expulsa menos sangre. ¿Y eso cómo se traduce? Como hipoperfusión. Está chocado el paciente. Disminuye la presión. ¿Sí? Entonces, hecho este diagnóstico del neumotórax de atención, ¿qué te dice el grupo ATLS? Ubique usted el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, inserte un catéter 14 o 16 y vamos a insertarlo acá, vamos a entrar a la cavidad pleural. El aire va a salir como si le diéramos un hueco a un globo. Sale el aire. Sale el aire, el el mediastino recupera su posición, el corazón recibe más sangre, bombea más sangre, mejora la presión. El pulmón puede expandirse un poquito más, no esperemos mucho, eso demora en expandirse otra vez. Pero con eso le hemos salvado la vida al paciente. ¿Sí? Obviamente, este catéter que hemos puesto
es transitorio, porque el tratamiento definitivo, ¿cuál va a ser? Una toracotomía, poner un dren en el espacio pleural. Y entonces ATLS te dice, quinto espacio intercostal, por delante de la línea axilar media, se hace una pequeña incisión, se divulsiona, se llega a la pleura, se perfora la pleura, se ingresa con un dedo para asegurarnos que no hay adherencia y se deja un dren pleural colocado a una trampa de agua para que el aire salga en una sola dirección, de la pleura hacia el exterior. Y con eso le hemos salvado la vida al paciente. ¿Sí? Le hemos salvado la vida al paciente. Este es otro paciente, otro caso, que el paciente está con insuficiencia respiratoria, está con una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, está con una presión de 80 con 40 y una frecuencia cardíaca de 130 por minuto. A la inspección no hay venas del cuello dilatadas, la tráquea está central. A la inspección se moviliza un poco menos el hemitórax derecho, pero a la percusión se conserva la percusión en los dos tercios superiores, pero en el tercio inferior hay matidez. Cuando ausculto al paciente, en el tercio inferior no hay murmullo vesicular, pero sí en los dos tercios superiores. El paciente está chocado, hemos dicho 80 con 40. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemotórax masivo. Hay un vaso en el parénquima pulmonar que ha sangrado y sigue sangrando y se acumula para acá, comienza a comprimir este parénquima pulmonar, lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria con cianosis e hipotensión. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Poner un tubo acá y ver si drena más de 1500, eso es intervención quirúrgica. Lo llevamos a sala de operaciones ya con el cirujano de tórax. ¿De acuerdo? Hemotórax masivo. En C, ¿qué cosa es C? Evaluar el estado vascular del paciente. Todo paciente va a recibir dos vías periféricas venosas, catéter corto y grueso. Catéter corto y grueso. ¿Qué le vamos a poner? Solución cristaloide. ¿Qué es la solución cristaloide? Cloruro de sodio y lactato Ringer. Los americanos, los estadounidenses y canadienses también usan mucho lactato Ringer. Nosotros, toda Latinoamérica usa más cloruro de sodio. ¿De acuerdo? El equipo, la enfermera ya está preparada para ponerle estas dos vías. No va a esperar que usted le diga, póngale dos vías. No, ella ya lo está poniendo. Le está poniendo cloruro de sodio y antes de inyectarle le toma una muestra de sangre para un grupo sanguíneo, prueba cruzada, estudio bioquímico, hemograma, grupo sanguíneo, qué sé yo. ¿De acuerdo? En C, ¿qué puede matar al paciente? Un taponamiento cardíaco. Fíjense, hay un espacio virtual del pericardio, ¿no es cierto? Este es, cuando hay un trauma del músculo cardíaco, puede haber sangrado que vaya hacia este espacio pericárdico. Y basta que hayan 50 centímetros de sangre en el saco pericárdico para que el corazón ya no pueda expandirse. Las cavidades cardíacas ya no pueden expandirse más y van a recibir menos sangre y entra en hipotensión. La sangre no pasa libremente porque recibe menos sangre. Ingurgitación yugular, ingurgitación de las venas del cuello. ¿De acuerdo? Taponamiento cardíaco. ¿Y qué hacemos? Acá está en el taponamiento cardíaco tenemos la triada de Beck que se produce en el 70% de los casos. ¿Cuál es esta triada? Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados y shock, hipotensión arterial. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Una pericardiocentesis. Voy a, no está acá, voy a poner un catéter 14 o 16, ángulo de 45 grados entre el lado izquierdo de la apófisis sifoides y el reborde costal izquierdo
o ángulo de 45 grados y comienzo a inyectar, aspiro, avanzo, aspiro, penetro, aspiro, hasta que aspiro sangre, ¿sí? ¿Cómo sé que estoy en la cavidad pericárdica o estoy dentro del corazón, en la cavidad ventricular o auricular? ¿Cómo sé eso? La sangre que está en el pericardio no coagula, no coagula. Si yo me meto al corazón y saco sangre, esa sangre sí coagula. ¿De acuerdo? Y la otra es que yo voy a poner un monitoreo electrocardiográfico. Si la aguja punza el músculo cardíaco, va a haber una distorsión de las ondas cardíacas. ¿De acuerdo? Acá ven ustedes un taponamiento cardíaco. ¿Qué nos ayuda también en C para evaluar cuando nosotros tenemos un paciente traumatizado múltiple, que está chocado, que está hipotenso? Lo primero que pensamos es, este paciente está sangrando de algún sitio, ¿sí? ¿Hay algo en tórax? No hay nada en tórax. Pelvis y huesos mayores, ¿no hay deformación? No hay deformación. ¿Qué otra cavidad puede albergar sangre que pueda producir una hipotensión en el paciente? El abdomen. Entonces usamos la ecografía, el ecofaz que le llaman, ¿no? En que realidad es solo faz, pero bueno, ya cometemos ese error, le llamamos. El ecofaz, ¿el objetivo cuál es del ecofaz? Diagnosticar si hay líquido en la cavidad abdominal. Diagnosticar si hay líquido en la cavidad abdominal. Si hay líquido en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal, yo asumo que ese líquido es sangre. ¿De acuerdo? Si yo encuentro sangre en un paciente que está hipotenso, taquicárdico, tengo que llevarlo a sala de operaciones. ¿Sí? La revisión primaria y la reanimación que han visto ustedes son simultáneas, que se entretejen unas con otros, tienen los anexos. Cuáles son estos anexos a la revisión primaria y la reanimación? Los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Se hace un análisis de gases arteriales. La oximetría, ahora todo el mundo ya conoce el oxímetro, ¿no es cierto? Tan usado en la pandemia. Le ponemos un monitoreo electrocardiográfico. Los pacientes deben recibir dos catéteres, idealmente. El gástrico, una sonda orogástrica, perdón, nasogástrica, perdón, y una sonda vesical. Y vamos a pedir las radiografías que ya hemos mencionado, tórax y pelvis. Y acá podemos utilizar, si es que es pertinente, el lavado peritoneal diagnóstico o la ecografía. Hace 30 años se hacía mucho lavado peritoneal diagnóstico. Actualmente esto ha sido reemplazado por la ecografía. Casi ya no se hace el lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico consistía en colocar una sonda debajo del ombligo, hacer una mini laparotomía, colocar la sonda a nivel de la pelvis, aspirar. Si había sangre era positivo, indicación quirúrgica. Si no había sangre, se instilaba cloruro de sodio y se esperaba un rato y se recuperaba parte de esa, ah, de esa muestra y se mandaba al laboratorio para que nos digan cuántos leucocitos hay, cuántos glóbulos rojos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas son las dos radiografías de tórax y de pelvis. La sonda, yo le decía que idealmente necesitamos dos sondas, la nasogástrica y la sonda vesical. La nasogástrica, ponerla en el estómago, va a descomprimir el aire que hay, nos va a permitir ver qué tipo de secreción tenemos, ¿no? Pero tiene una contraindicación. Cuando hay lesión del macizo facial o epístasis, no se debe poner una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la división entre los huesos de la cara y la cavidad craneal está dada por la lámina cribosa del etmoides. Si hay una fractura de esta lámina cribosa, cuando yo pongo la sonda por la nariz, en vez de bajar, se mete a la cavidad
craneal. Catástrofe, ¿no es cierto? Catástrofe. Entonces, no usamos eso. ¿Qué hacemos? Hacemos una orogástrica. A través de la boca ponemos una sonda que va al estómago. ¿De acuerdo? Esa es la contraindicación de la sonda nasogástrica. ¿Y la sonda vesical? ¿Para qué nos sirve la sonda vesical? La sonda vesical nos sirve ¿para qué? Para medir la perfusión tisular en forma indirecta a través de la producción de orina. ¿Sí? A ver, la producción de orina es directamente proporcional a la perfusión que recibe el riñón. A más sangre que recibe el riñón, más produce orina, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el mínimo de producción de orina que debe tener un ser humano. Adultos, 0,5 por kilo por hora. Niños, 1 por kilo por hora. Lactantes, 2 por kilo por hora. A eso le llamamos el gasto urinario, ¿sí? Si yo pongo una sonda vesical y mido cuánto ha orinado en una hora, viene un hombre de 80 kilos que me ha orinado 30 centímetros en una hora, ¿qué significa eso? Que ese riñón está hipoperfundido, que necesitamos que inyectarle más líquido para que llegue más hacia el riñón, ¿de acuerdo? Para eso usamos la sonda vesical, para ver el gasto urinario y establecer en forma indirecta la perfusión del riñón. Pero el uso de la sonda Foley tiene algunas contraindicaciones. Uno, si yo encuentro sangre en el meato uretral, si yo encuentro un hematoma escrotal, si yo encuentro equimosis perineal, si en hombres al hacerle el tacto rectal no le toco la próstata o la toco muy alta, son signos indirectos de ruptura de uretra posterior, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, no ponga sonda Foley o sonda vesical. Llame al urólogo. Y si está en una posta, tendría que hacer una talla vesical. A nivel del pubis, hacer una incisión, llegar a la vejiga y poner una sonda Foley y la fija para que por ahí salga la orina de la vejiga. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo ignoro estas recomendaciones? Fíjense, tenía equimosis perineal. Le puso la sonda. ¿Y dónde apareció la sonda? Acá apareció la sonda. Aquí apareció la sonda. Catástrofe. Le ha hecho una falsa vía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la reanimación. ¿Qué sigue después? La revisión secundaria. Y la revisión secundaria se inicia luego de finalizar la revisión primaria y que la reanimación se ha iniciado. Hay una evaluación, entre comillas, más detallada de cabeza a pies. Todo este examen no debe durar más o menos entre 15 y 20 minutos, no más. Se realiza un examen neurológico más completo, entre comillas también. Podemos pedir algunas radiografías o hacer procedimientos especiales. Y empiezo en la cabeza, veo si hay lesiones en el cuero cabelludo, si hay depresiones, si hay heridas, si hay sangrado. Paso a la cara, veo si hay equimosis periorbital. A este equimosis periorbital se le conoce como signo del mapache. Si hay una equimosis retroauricular, se le conoce como signo de Butler. Tanto el signo del mapache como el signo de Butler tiene relación con probable fractura de base de cráneo. Fractura de base de cráneo. ¿Qué otras? ¿Qué otras? La epístasis, la presencia de sangre en el conducto auditivo externo, otorragia, ¿sí? También lesión, fractura de base de cráneo, ¿sí? Aquí ven ustedes signo del mapache y también tiene una gran equimosis en toda la región mandibular. Probablemente tiene fractura a este nivel. No se olviden de siempre examinar cuello. ¿Qué buscamos en cuello? ¿Cómo están las venas yugulares? ¿Están dilatadas o no están dilatadas? ¿Cómo está la tráquea?
¿Hay alguna herida a nivel del cuello? ¿Sí? Este es un trauma tóraco-abdominal, fíjense, una gran lesión, ¿no? Una contusión a nivel tóraco-abdominal. Esta es una lesión penetrante en el en el hipocondrio izquierdo. Esta es una lesión por cinturón, cinturón de seguridad en el auto, ¿no? Que se asocia a trauma esplénico y a trauma hepático. Entonces, vuelvo a hacer mi examen semiológico, fui por la cabeza, la cara, el cuello, el tórax, vuelvo a escuchar, hacer mi semiología, mi inspección, palpación, percusión, ocultación, examino corazón, cómo están los ruidos, voy a abdomen, cómo está el abdomen, está blando, depresible, hay dolor, hay reacción peritoneal, hay signo de peritonismo, ya cambia la cosa, indicación quirúrgica. Voy a la pelvis, examino la pelvis con cuidado, ¿sí? Veo extremidades superiores, inferiores, si hay deformaciones, si hay soluciones de continuidad, en esta diapositiva, una fractura expuesta a nivel del tobillo derecho, en la pelvis. Recuerden, la pelvis es una estructura ósea, es un anillo óseo. Cuando se lesiona, por ejemplo, es una lesión en, ¿cómo le llaman? Libro abierto, ¿sí? Pero el hecho que se abra acá hay lesión, pero también hay lesión atrás, porque se abre, es un anillo, se abre y atrás también hay una repercusión y sangre el paciente. El sangrado de este paciente puede llegar fácil a 1,5 litros y matar al paciente. Mata al paciente. ¿De acuerdo? Fíjense, acá, acá se ven, no es muy claro, pero acá se ve más rosado, acá se ve más pálido. Probablemente acá este paciente tenía una fractura con compromiso de la arteria femoral. Recordar, cuando hay traumatismos múltiples, en extremidades inferiores sobre todo, hay grandes contusiones y se produce un efecto inflamatorio y el músculo crece, se dematiza, pero el músculo está rodeado por una capa que se llama aponeurosis. Esa capa aponeurosis evita que el músculo crezca hacia afuera. ¿Hacia dónde crece? Hacia adentro. ¿Y qué comprime? Los vasos sanguíneos. Y produce isquemia distal, que se va a caracterizar por intenso dolor que tiene el paciente, cambios de la temperatura, pulso debilitado, ¿sí? Y cianosis, o palidez al inicio y después cianosis. Signo compartimental. ¿Qué hago? Tengo que entrar al paciente, cortarlo y cortar la aponeurosis para que ese músculo salga y ya no comprima los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Acá ven, este es una radiografía de fémur con arteriografía, con contraste vascular. Y fíjense, acá se ve el desplazamiento y fíjense cómo ha habido una lesión, hay extravasación del líquido de contraste. ¿Sí? Cuando yo sospecho una fractura, tengo que inmovilizar al paciente. Puede ser con estas férulas, puede ser con 2 palos de escoba. Si no tengo nada y la otra pierna está indemne, la fijo a la otra pierna y con espadadrapo lo fijo para que no se esté moviendo. ¿De acuerdo? Así como la revisión primaria tenía sus anexos, la secundaria también la tiene. Acá se pide la radiografía de columna cervical. Si es que hay un TEC, una tomografía, cráneo, pues es lo más frecuente, ¿no? Puede usar estudios radiográficos contrastados. Prácticamente lo que se usa es la tomografía multicorte con contraste, ¿no? Radiografía de extremidades y otros exámenes que fueran pertinentes. Ya estoy terminando, jóvenes, ¿ah? 2 palabras sobre la radiografía de columna cervical. Fíjense en esta radiografía de este lado, del lado izquierdo, que estoy señalando. Ahí vemos el alineamiento anterior, alineamiento posterior, las apófisis espinosas, ¿sí? Pero tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Cuántas vértebras tiene la columna cervical? 7. Tengo que ver la séptima cervical y el primer espacio de T1. No lo veo acá. Acá esto está normal aparentemente.
pero me falta ver una columna, una vértebra más. Hablo con mi técnico, si tengo radiólogo, radiólogo, mi hospital lo hacíamos con el técnico, y le digo, necesito ver toda la columna, necesito ver C7 y D1. Y entonces le hacen una toma especial en la posición del nadador, no sé qué cosa tienen ellos. Y fíjense, este es el mismo paciente y tenía una fractura de cuerpo vertebral. ¿Sí? Qué importante era inmovilizar a este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, llegó el paciente traumatizado, le hacemos la revisión primaria con la reanimación, la revisión secundaria para ver los efectos que ha tenido el paciente. Permanentemente estoy revaluando. Oiga, y la presión, ya la presión vino con 80-40, ahora está en 105 con 70. El pulso que estaba en 140 está en 108 ahora. Perfecto, está mejorando. Y la respiración que tenía 40 ahora tiene 25. Ha mejorado el paciente. ¿Sí? Es, estoy en una posta. ¿Voy a poder manejar este paciente? Está inconsciente y de repente le encuentro que tiene una midriasis en el ojo derecho. Lo tiene que ver el neurocirujano. Lo mando a un hospital que tenga neurocirujano. Lo traslado al paciente. ¿De acuerdo? Trasladamos al paciente. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta. Me imagino que sí. Estoy parando. ¿Cuántos somos? 41. Estamos batiendo récord. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos, anímense. No les veo la cara. Veo solamente nombres que dentro de 10 minutos ya no me voy a acordar de esos nombres. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, ¿podría explicar de nuevo lo de la periocardiosíntesis? La pericardiocentesis es, pones al paciente en decúbito dorsal, ubicas el apéndice sifoides con el reborde costal izquierdo, hay un angulito ahí, y ahí pones una aguja larga, número 14 o 16, y en ángulo de 45 grados penetras de a poquitos, empujas, aspiras, empujas, aspiras hasta que aspira sangre, ¿sí? Si esa sangre no coagula es porque estás en el saco pericárdico, ¿sí? Además, no ha habido alteración del trazado electrocardiográfico. Si la sangre coagula es porque te has metido al corazón, ¿de acuerdo? Sí, ¿Está doctor, bien, gracias. doctora? ¿O querés? Nicole eres, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? El concepto básico es, aplicas las prioridades, el A, B, C, D, E, ¿sí? Si yo diagnostico un problema en A, no paso a B hasta haberlo solucionado. Si yo encuentro una lesión en B, neumotórax a tensión, soluciono ese problema y recién paso a C. ¿De acuerdo? No gano nada yéndome a A, B, C. Y si hay un problema en B que no le he diagnosticado, mientras hago todo el resto, se me muere el paciente. Ese es el concepto que hay en ATLS. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Todo lo comprendieron? No les creo yo. No, no les creo. ¿Nada más? Bueno, mañana tenemos la clase de trauma abdominal. Ahí voy a ampliar conceptos, sobre todo del lavado peritoneal diagnóstico, si hubiera alguna duda. No me han preguntado la ecografía evalúa, que también la vamos a hablar mañana con tranquilidad mejor. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta más? ¿Por qué tienen miedo de preguntar? No entiendo. ¿Se mueren de vergüenza? No sé si les he dicho a ustedes, pero yo tenía un profesor que en una clase presentó una diapositiva al final, que me pareció genial a mí. ¿Qué decía esta diapositiva? No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Sabio el profesor. ¿Ah? Sabio el profesor. ¿Sí? Se mueren de vergüenza. ¿Qué van a decir? Que yo no sé, si la mayoría no sabe. ¿Ah? Muy bien, jóvenes.
Muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Buenas noches. doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.